Esto se llama WebVM y es Linux corriendo dentro de una pestaña de Chrome. Pero este video no es sobre WebVM, es sobre lo que hace posible que esto exista y se llama WebAssembly. En los próximos 10 minutos vas a entender cómo funciona la máquina virtual que ya tienes en tu navegador, por qué Watson puede correr Linux dentro de Chrome y cuáles son las limitaciones reales que nadie menciona, incluso las que Watson 3.0 todavía no resolvió. El navegador fue diseñado para mostrar documentos, HTML, texto, imágenes, formularios. Eso era la web de los 90. JavaScript fue desarrollado en 1995 por Brendan Eich. Este no fue diseñado para cómputo pesado. La verdad es que fue diseñado para validar formularios, mover menús y ese tipo de cosas. JavaScript es un lenguaje interpretado que corre un solo hilo y no tiene acceso directo a la memoria, o sea que cumple todos los requisitos para ser un lenguaje lento. Algunos desarrolladores querían hacer cosas como por ejemplo videojuegos, editores de fotos, editores de vídeo, y la verdad es que con JavaScript no se podía. Había una pared entre el software nativo y la web, y se notaba. Y durante años, eso fue suficiente, hasta que la web quiso hacer algo más. Algunos desarrolladores querían hacer cosas complejas dentro del navegador, y con JavaScript no podían. No porque el lenguaje fuera malo, sino porque la verdad es que no fue diseñado para eso. Cada intento terminaba en lag, crasheo, o simplemente no era posible. Hasta que a un cabrón en Mozilla se le ocurrió algo que no debió haber funcionado, pero funcionó. Mozilla tomó JavaScript, lo restringió y obligó a los motores a compilarlo como si fuera código nativo. Lo llamaron ASM.js. ASM.js era un subconjunto estricto de JavaScript, código con patrones muy específicos que tenía que tener. Los motores reconocían esos patrones y los compilaban en vez de interpretarlo. Entonces esa mierda volaba, porque el código ya estaba compilado. Y lo interesante es que no era un lenguaje nuevo. Era el mismo JavaScript escrito de una forma muy particular que lograba hacer esto. Y entonces mostraron algo que nadie se esperaba. Demostraron un Real Engine 4 corriendo en Firefox dentro del navegador. Pero no todo era bonito. ASM.js tenía un problema, uno que hacía imposible que fuera la solución final. El problema era simple. ASM.js seguía siendo texto. El navegador tenía que leer ese texto completo antes de poder compilarlo. Y entonces tomas C++ y lo compilas a ASM.js. Y el resultado es un archivo de texto de JavaScript enorme, megabytes de códigos que el browser debe descargar y procesar antes de ejecutar una sola línea. Aparte de esto, cada navegador maneja esto de diferentes maneras. Cada uno hace lo que le da la gana. Firefox le da soporte completo, Chrome le daba soporte parcial, y Firefox y Safari ni se preocupaba. Aparte de esto, el toolteam para generarlo era una locura y el código que producía era completamente ilegible. No había una forma de que eso escalara bien. Y entonces Mozilla, Google, Apple y Microsoft se sentaron a diseñar esa mierda desde cero. Y eso que diseñaron fue muy bonito porque no era un lenguaje, era una máquina virtual y la pusieron dentro de todos los navegadores. WebAssembly no es un lenguaje, es un formato binario, un destino de compilación. Tú escribes en C++, en ROS, en Go y el compilador produce un archivo .wasm. Ajá, Jonathan, ¿pero qué es un .was? Bueno, a diferencia de ASM.js que era texto, el .was llega en formato binario. El browser no tiene que parsearlo como palabra, lo decodifica directo. Más compacto, más rápido y cualquier lenguaje que pueda compilar a ese formato corre en el navegador. Eso es exactamente lo que es WebVM, Linux entero compilado a un archivo .was. En pocas palabras, tu navegador ahora tiene dos motores, el motor de JavaScript y la máquina virtual de WebAssembly corriendo al mismo tiempo. Hay que aclarar que estos dos motores no compiten, sino que se pueden complementar uno con el otro. Cada uno tiene su monopolio distinto. JavaScript tiene acceso exclusivo a DOM, eventos, navegación, estado de la app, mientras que WAS maneja todo lo que necesita velocidad de CPU pura, como por ejemplo, comprimir un vídeo, calcular física, procesar un audio en tiempo real, renderizar geometría 3D. Un ejemplo de cómo trabajarían juntos sería hacer una aplicación o un programa de edición de vídeo dentro del navegador. Algo tipo Catcom pero dentro de una pestaña de Chrome. Todo lo que ves, el timeline, los clips, los botones, eso sería JavaScript. JavaScript dibuja la interfaz, maneja los clips, sabe todo lo que quiere hacer, perfecto. Pero cuando le das a exportar, empieza el trabajo pesado. Procesar cada frame, aplicar el códex, comprimir el vídeo. Eso JavaScript no puede hacerlo sin irse a la mierda. Entonces, JavaScript le delega o le pasa esa tarea a WAS. WAS la procesa y devuelve el vídeo listo. Y JavaScript lo descarga. Dicho sin alargarme mucho, uno maneja la interfaz y el otro maneja el cómputo. Esa es la división. Muy bonito y todo, pero ¿cómo funciona esto por dentro? ¿Cómo pasa de un archivo binario a instrucciones que tu procesador puede entender? La máquina virtual de Watson está basada en una máquina de pila. Suena complejo, pero no lo es. Imagina una pila de platos.
Cada instrucción de WAS hace una de estas dos cosas. O pone un plato encima o saca el de arriba. Nunca el del medio, siempre el de arriba. Eso es la máquina de pila y eso es todo lo que puede hacer. Y un archivo .was no es más que miles de estas instrucciones, una tras otra. Y esa simplicidad es intencional. Hace que los navegadores puedan implementarlo exactamente igual. Y toda esa mierda pasa dentro de un entorno aislado. Watson no puede tocar nada que no le hayas dado tú. WAS nace completamente aislado. No ve el DOM, no ve la red, no ve el sistema de archivos, no ve nada fuera de su propia memoria. La única forma de que algo entre o salga es a través de canales que JavaScript define explícitamente. Tú decides qué le das, tú decides qué recibe. Si no le das acceso, no existe para él. Ahora, ese diseño resuelve el problema de rendimiento, pero crea otros. Y el primer límite es el más sorprendente, porque WAS no puede tocar el DOM. WAS no puede tocar la parte visual. Si necesita algo que tenga que ver con la parte visual, se lo tiene que pedir a JavaScript. Pero si es una aplicación donde tienes alta comunicación visual y tiene que hacer ese proceso miles y miles de veces, eso se puede convertir en el cuello de botella de la aplicación. Y esto no es un error, es lo que pasa cuando tienes dos motores aislados y se tienen que comunicar muchas veces. Y eso no es todo. Este segundo límite, marisco, es el que más duele para cómputo pesado. Como muchos saben, los procesadores actuales son multinúcleos. Algunos tienen 8, otros tienen 16, otros tienen N cantidad de núcleos. Pero Watson solamente puede utilizar un solo núcleo mientras los demás están agarrando polvo. Watson no puede crear hilos directamente. Y entonces, para aplicaciones como edición de vídeo, inteligencia artificial, simulaciones, eso es una pared real. Ese es uno de los problemas que hay. Luego sigue la depuración, que también es un dolor de cabeza. Las herramientas para desarrolladores o las DevTools no fueron diseñadas para manejar estos archivos binarios .watson. Entonces tienen muchos problemas a la hora de depurar. Y por último tenemos cuando un módulo Watson es muy grande y carga por primera vez. Cuando un archivo .watson viene por primera vez y no está cachado, el navegador necesita compilarlo antes de poder ejecutarlo y antes de poder utilizarlo, lo que agrega una latencia en la primera carga que no se puede evitar. Y estos límites no pasaron de ser percibidos. En septiembre del 2025, los mismos que diseñaron WebAssembly se sentaron otra vez a darle duro contra el muro. Watson 3.0 se convirtió en estándar en septiembre del 2025 y resolvió 3 problemas que llevaban años sin solución. Y primero tenemos el recolector de basura nativo. Antes, lenguajes como Java o Kotlin necesitaban traer su propio recolector de basura interno dentro del módulo. Eso hacía que el módulo fuera más pesado. Ahora el navegador lo maneja directamente, ya no tiene que traer ese motor interno adicional que le agregaba más peso. Y ahora prácticamente cualquier lenguaje puede compilar a Watson. De segundo tenemos la memoria de 64 bits. WAS antes tenía un límite de 4 GB de memoria. Si queríamos antes tener un módulo de un LLM de estos que corre ahora internamente dentro del navegador utilizando WebGPU, la limitación la íbamos a tener en la cantidad de memoria que iba a poder utilizar. Eso ya cambió. Con 64 bits, ese techo ya desaparece de una vez por todas. Y por último, el manejo de secciones. Antes, cuando algo fallaba en el código, no había forma nativa de manejar esa mierda. Los desarrolladores tenían que inventar soluciones complicadas o rebuscadas para saber qué coño estaba pasando. Pero ya las cosas han cambiado y el manejo de secciones ya está en el estándar. Pero los hilos siguen pendientes, y eso no es un detalle menor. Los hilos todavía siguen sin ser estándar. Según están en camino, pero debe ser que vienen en burro. Y eso duele porque todo lo que es cómputo intensivo en el navegador, IA, videos, simulaciones, toda esa mierda, siguen siendo la limitación más grande que tiene Watson hoy. Watson no vino a reemplazar a JavaScript, vino a hacer posible lo que JavaScript nunca pudo. ¿Te acuerdas del Linux ese al principio? Ya sabes por qué existe, ¿no? Una máquina de pila, un archivo binario y una máquina virtual que ya tenías en el navegador desde el 2017 sin saberlo. Y lo interesante no es Watson, es la idea detrás. Cuando la plataforma tiene un límite, y a veces no hay que cambiar la plataforma, hay que cambiar el formato. Y entonces, para resumirlo, ASM.js intentó forzar rendimiento desde JavaScript, pero eso era un hack insostenible. Por otro lado, Watson cambió el formato completo. Y luego, Watson 3.0 hizo lo mismo pero con sus propios límites. Y todos hacen lo mismo. Siempre atacando el formato, nunca el parche. En los próximos vídeos vamos a ver esto corriendo en proyectos reales. Si te gusta este tipo de contenido, ya sabes qué hacer.